Buenos días. Me acompañan abriendo sus Biblias en Génesis 20, por favor. Abraham y Abimelec. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y tomó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguésemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están conmigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Bien, hermanos, vamos a tener una breve meditación de este capítulo 20 del libro de Génesis. Como vimos, hermanos, la semana pasada, el Señor había traído juicio sobre las ciudades de Sodoma, de Gomorra y sobre todas las ciudades de la llanura del Jordán. El capítulo 19 se centró en Lot. Pero en este capítulo 20, hermanos, volvemos a ver a Abraham. Este capítulo nuevamente se centra en él. Y vemos al inicio, hermanos, de este capítulo que Abraham, por alguna razón que la Escritura no nos dice, él sale de Mamre, ese lugar donde él había escogido para habitación, donde incluso había hecho un altar.
y se mueve hacia la tierra del Negev. El Negev, hermanos, estaba en el sur de Canaán, en la frontera con Egipto, y es un lugar, hermanos, donde Abraham ya había estado ahí. Esto lo encontramos en Génesis 12. Abraham ya había estado ahí 25 años atrás. Abraham, nos dice aquí el capítulo 20, acampa entre Cades y Shur, que era la fortaleza de Egipto, y por un tiempo habitó en Gerar. Gerar es un lugar que actualmente está muy cerca de Gaza. Y estando ahí, hermanos, Abraham vuelve a pecar contra el Señor. Abraham vuelve a pecar pensando que esos hombres de Gerar no tenían temor de Dios. Y entonces Abraham, haciendo un acuerdo con su esposa de que a cualquier lugar donde llegaran iban a llamarse hermanos. Y recordarán, hermanos, que algo similar pasó ahí en Génesis capítulo 12, 25 años atrás, cuando hubo una hambruna. Abraham sale de Canaán y llega con su esposa a Egipto, y Abraham le dijo algo a Sara. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos, Génesis capítulo 12, versículos del 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, aquí vemos que el propósito de Abraham en ese plan al llegar a Egipto era guardar su propia vida a expensas de la vida de su esposa. Hermanos, hemos visto en estos primeros capítulos del libro de Génesis cómo el Señor va obrando con Abraham. Abraham, hermanos, en estos primeros capítulos no es ese Abraham que conocemos como el padre de la fe. Hemos visto constantemente desde que el Señor llama a Abraham a que salga de su tierra y de su parentela, hemos visto altibajos en la fe de Abraham, caídas en su vida. Y nuevamente aquí vemos, hermanos, cómo Abraham no tenía el cuidado con su esposa, así como lo vimos con la sierva de Sara, con Agar, cómo Abraham descuidaba constantemente a su mujer. Y aquí vemos que el propósito de Abraham era guardar su vida. Mira nuevamente lo que dice este pasaje. Dice: cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Así que, hermanos, de este plan de Abraham, a pesar de que era mentira, era un plan que descuidaba su labor como esposo, como cabeza de familia. Él debía proteger a su esposa, él debía cuidarla, él debía estar dispuesto a dar su vida por ella. Pero sin embargo, hermanos, en este plan podemos ver que él estaba transgrediendo ese pacto matrimonial que en su momento habían hecho con el Señor. Pero peor aún, hermanos, al llegar aquí al capítulo 20, vemos que 25 años después de esto que acabamos de leer, Abraham vuelve a caer en lo mismo. Hermanos, el Señor, como lo vimos anteriormente, constantemente venía a Abraham, constantemente lo visitaba. El Señor se revelaba cada vez más a él, lo había llamado amigo.
se había mostrado a Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso, como el Soberano, como aquel que cumple sus promesas, como ese Dios fiel, como ese Dios que escucha, ese Dios que oye, como ese Dios justo que no tiene por inocente al culpable. Sin embargo, hermanos, a pesar de esto, Abraham vuelve a caer en lo mismo, vuelve a desconfiar en el Señor. Y esa era una constante en la vida de Abraham, hermanos. Pero en cada prueba de fe, hermanos, en cada situación como esta, el Señor seguía obrando en él. Y es así como el Señor obra también con nosotros, hermanos, madurando nuestra fe, haciéndonos crecer a través de pruebas, a través de situaciones, a través de su palabra, dándonos a conocer quién es Él, para que nuestra confianza crezca y descanse completamente en Él. Y luego vemos que cuando Abimelech escucha que Sara es la hermana de Abraham, él envía a sus siervos para que traigan a Sara y él la tome por esposa. Vemos que a pesar de que Sara tenía 90 años, su belleza era tal que este rey Abimelech quería tenerla por esposa. Pero veamos, hermanos, cómo Abimelech se asegura de que Sara era hermana de Abraham. Porque aún, hermanos, en esas culturas egipcias, en esas culturas paganas, el adulterio era algo mal visto y el adulterio era castigado con la muerte. Así que Abimelech tuvo ese cuidado. Se aseguró de que Sara fuera hermana de Abraham, porque de otra manera, hermanos, vendría el juicio sobre él y sobre su casa. Génesis 18, hermanos, recordemos que el Señor le dice a Abraham: en un año vendré a ti, Sara tendrá un hijo. Estaba reiterando la promesa, hermanos. Había esperado a Abraham 25 años, pero en esa visitación el Señor le dice: en un año Sara tendrá un hijo. Pero esa situación, hermanos, que vemos aquí en Génesis 20, esa situación pudo poner en riesgo esa promesa de Dios. ¿Qué pasaba si Abimelech tomaba a Sara y Sara concebía de Abimelech? Abraham, por su falta de confianza en el Señor, por su cobardía, puso en peligro la promesa. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que Dios es soberano, que el cumplimiento de sus promesas no dependen de la fidelidad de su pueblo, que sus decretos se cumplen y que no hay nada ni nadie que pueda detenerlos. Pero Abraham estaba actuando de una manera descuidada. Abimelech toma a Sara y dice en el versículo 3: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y Abimelech, hermanos, apela a su inocencia. Él había investigado si Sara era casada, porque sabía que el adulterio era algo grave. Y dice en el versículo 4: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y mira la respuesta del Señor, versículos 6 y 7. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios, hermanos, detuvo a Abimelech para que no se llegase a Sara. Dios misericordiosamente impidió, hermanos, que Abimelech pecara y que trajera consigo un juicio sobre él y sobre su descendencia.
Y esto nos debe recordar, hermanos, cuántas veces el Señor nos ha librado de pecar. Cuántas veces el Señor nos ha guardado de pecar contra Él. Muchas, hermanos, de ellas somos conscientes, pero hermanos, muchas también, muchas cosas de las que el Señor nos ha librado, no somos conscientes de ellas, hermanos. Pero el Señor está cuidando constantemente a los suyos. Entonces ahora, sabiendo Abimelec que Sara era casada, que Abraham era su marido, ahora él tenía que entregar a la mujer, a Sara, a Abraham. Y nuevamente, hermanos, como pasó con Agar. Imaginen, hermanos, la reacción de Abimelec al saber que el profeta de Dios, el siervo de Dios, le había mentido. ¿Qué testimonio, hermanos, de Abraham, de Sara? ¿Qué testimonio con gente pagana, con gente que no conocía al único Dios verdadero? Pero vemos, hermanos, nuevamente que el Señor soberano, en medio de ese pecado de Abraham, utiliza esa situación para cumplir sus propósitos. Y dice en el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos y todos los tuyos. Y vemos enseguida, hermanos, la justicia de Abimelec. Abimelec obedece al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que el juicio de Abraham, al considerar que todos los de Gerar no tenían temor de Dios, era falso. Abraham se equivocó. Abimelec dice en el versículo 8, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Temieron los hombres en gran manera. Los hombres de Gerar, hermanos, a pesar de que no conocían al Señor, sí tenían un respeto hacia Él. Versículo 9, después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abimelec, un incrédulo, reprendiendo al profeta de Dios. Lo reprende por su engaño, ese engaño que puso en peligro su vida y la de su descendencia. Y Abraham, hermanos, se excusa. Versículos 11 y 12. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Abraham había hecho un juicio equivocado sobre Gerar. Ellos sí tenían temor de Dios. Ellos obedecieron inmediatamente al rey. Vemos ahí que todos los oficiales temieron en gran manera al Señor. El que no tuvo temor del Señor fue Abraham. Y Abraham se excusa diciendo que Sara en última instancia sí era su hermana. Pero hermanos, eso es una mentira, porque fuera de que fueran medios hermanos, Sara era su esposa. Y peor aún, hermanos, vemos que parece que Abraham estaba justificando su pecado, atribuyéndole la culpa al Señor. Mire el versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, la mujer que me diste, dice, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Vemos la paciencia del Señor, hermanos, con Abraham.
Cuánta paciencia el Señor tiene con su pueblo, hermanos. Cuánta paciencia el Señor ha tenido con nosotros. A veces actuamos como Abraham, hermanos, necios. Persistimos en pecar en las mismas cosas. Y cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros. Versículos del 14 al 16. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Él sabía ya que no era su hermano, pero es una reprensión a Sara. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. En la cultura egipcia, cuando un hombre dañaba la reputación de una mujer, debía pagarse un precio, debía pagarse con monedas. Y es lo que Abimelec hace, hermanos. Pero miren lo que le dice a Sara. Dice: mira que Abraham, te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. En otras palabras, él es tu esposo. No mientas. Si tú dices que él es tu esposo, eso será un velo para los hombres y eso te guardará a ti de los hombres. Nuevamente, un incrédulo, un pagano reprendiendo a una mujer de Dios. Abraham entonces ora al Señor, dice el versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Hubo un castigo de parte de Dios cuando Abimelec toma a Sara. Sin embargo, Dios había hecho una promesa, hermanos. Dios había prometido a Abraham que todo aquel que bendijere a Abraham, él le bendeciría. Y es lo que hace aquí, abriendo la matriz de todas las mujeres de Gerar para que ellas concibieran, y fue así, ellas tuvieron hijos. Hermanos, ¿qué aprendemos de este capítulo 20 de Génesis? Aprendemos que somos como Abraham. No tomemos la posición de ver a Abraham como ese hombre que pecó y que no entendía y que era un necio y caía recurrentemente en los mismos pecados. Hermanos, así somos nosotros. Constantemente caemos en los mismos pecados. ¿Qué aprendemos aquí? Que el Señor es grande en misericordia, que el Señor es paciente para con nosotros, que aún, hermanos, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, aún el Señor lo utiliza para nuestro bien. Qué gran misericordia tenemos aquí. Qué gran misericordia vemos de nuestro Señor. Pero algo importante, hermanos, que debemos tomar en cuenta es que debemos hacer el uso constante de los medios de gracia. Los medios de gracia, hermanos, son el alimento espiritual para nuestras almas. Los medios de gracia nos llevan siempre a Cristo. Son esos medios a través de los cuales el Señor fortalece nuestra fe. Son los medios a través de los cuales el Señor nos bendice y nos santifica. Y cuando nosotros, hermanos, descuidamos los medios de gracia, somos propensos a caer en esos pecados recurrentes como cayó Abraham. No olvidemos, hermanos, que estamos en una batalla, que estamos en una guerra espiritual. No podemos descuidarnos, hermanos. No podemos descuidar los medios de gracia. No podemos descuidar el dejar de orar un solo día, el dejar de leer la palabra un solo día. Hermanos, tomemos el ejemplo de Abraham. No descuidemos nuestra comunión con Dios.
Nuestra confesión de fe dice en el capítulo 5, en el párrafo 5, que habla de la providencia de Dios, que Dios muchas veces nos deja caer, que Dios muchas veces deja que caigamos en esos pecados para nuestro bien, para darnos cuenta cuán propensos somos a caer, pero a la vez para que podamos depender completamente de Dios, para hacernos más dependientes de Él, para que podamos entender, hermanos, la corrupción de nuestro pecado. Vemos entonces, hermanos, la paciencia y la misericordia de Dios con Abraham. Y cuando lleguemos al capítulo 22, vamos a ver entonces a ese hombre fortalecido en fe, a ese hombre que fue trabajado por el Señor y que ahora incluso estuvo dispuesto a dar a su propio hijo en holocausto. Confiemos, hermanos, en el Señor, en cada prueba, en cada situación. Confiemos en que el Señor está obrando en nosotros, hermanos, haciéndonos cada vez más dependientes de Él, santificando nuestras vidas, creciendo y madurando nuestra fe. No descuidemos, hermanos, los medios de gracia para estar fortalecidos espiritualmente y para ser sabios. Debemos esforzarnos en esta vida, hermanos. Cada día de nuestros días, de nuestras vidas, tenemos que esforzarnos. Llegará el día, hermanos, donde esa batalla con nuestro pecado termine, donde podemos servir al Señor en plena santidad. Ese día llegará, hermanos. Pero ahora debemos esforzarnos. Debemos fortalecernos cada día en los medios de gracia. Con eso en mente, hermanos, recordando la gran misericordia de Dios en nuestras vidas y cómo Él trabaja con nosotros día a día en nuestra santificación, sigamos adorando a nuestro Dios. Amén.